Al hablar de mercados monetarios, convendría establecer cuáles son las funciones, y aquí hay un aspecto que es fundamental, y es el papel que juegan los bancos centrales. Y la importancia que tienen es que con sus decisiones, pues lo que hacen es intentar luchar contra la evolución de la inflación. En definitiva, lo que intentan es conseguir el control del crecimiento de los precios y, en algunos casos, pues también que se produzca un crecimiento ordenado de la economía. La función fundamental de un banco central, algo que aparece en sus estatutos, es el control de la inflación. Insisto en que hay algunos bancos centrales que, además de tenerlo como objetivo, lo tienen como objetivo obsesivo. Por ejemplo, el Banco Central Europeo recalca claramente en sus estatutos la finalidad básica, que es el control de los precios, la estabilidad de los precios. Y de pasada, pues el crecimiento económico. Lo cierto es que en el caso americano, la Reserva Federal seguramente es menos dogmática, es más ejecutiva y en ocasiones pues es también menos académica y considera que lo más importante es el crecimiento económico, la riqueza, que digamos que las personas que integramos una economía pues dispongamos de una cierta renta disponible, que consumamos, que paguemos impuestos y que en definitiva pues eso haga que la economía pues crezca. Por otra parte, si eso genera un inconveniente como es la inflación, pues ya se tomarán medidas para corregirlo. Pues bien, ese es el planteamiento americano, el planteamiento de la Reserva Federal, actuar un poco sobre la marcha. Mientras que el planteamiento del Banco Central Europeo, pues una entidad que, por cierto, arranca en el año 99, por lo tanto es una entidad relativamente nueva, pero aunque el Banco Central Europeo pues estemos hablando prácticamente pues 10 años, hay que considerar que gran parte de sus decisiones y de sus actuaciones están fundamentadas en políticas continuistas de lo que pudo ser en su día el Bundesbank. Por lo tanto, de esto pues ya hablaremos con algo más de detalle, pero el mensaje es este: como función primordial de los mercados monetarios, canalizar la actuación de los bancos centrales y controlar la inflación. Al mismo tiempo, o como complemento, ¿qué se busca con la existencia de los mercados monetarios? Pues que todas aquellas personas que tienen dinero lo puedan invertir a corto plazo, con liquidez, con rentabilidad interesante, y que aquellas personas que necesitan dinero pues puedan solicitarlo también en unas condiciones adecuadas de liquidez y de coste de financiación. Cuando hago referencia a personas, no me refiero exclusivamente a personas físicas, sino también a personas jurídicas, porque de hecho en los mercados monetarios estamos prácticamente todos presentes. Están presentes las empresas, las administraciones públicas y las personas físicas, es decir, quien más y quien menos desde hace muchos años oye hablar de un término pues que es sobradamente conocido, que es el Euribor, porque pues todos aquellos que tenemos hipotecas referenciadas a tipo variable en España, pues pagamos sobre tipo de mercado monetario, en gran medida sobre el Euribor, y por lo tanto el Euribor es algo que no es exclusivo de los financieros, de aquellas personas que están todo el día trabajando en los mercados, sino que es algo que nos acaba afectando pues a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros lo que le pedimos a un mercado monetario es que me permita invertir o financiarme en condiciones adecuadas de liquidez y además pues con una rentabilidad aceptable y en la medida de lo posible también pues con una fiscalidad pues lo más adecuada posible, lo más neutral. Y bien, si hablamos de mercados monetarios, claro, habría que hablar de qué características tienen, y en principio pues este sería un resumen de las principales características. Esta es una clasificación bastante utilizada desde hace muchos años. La verdad es que cualquier manual del sistema financiero la utiliza, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y en ella pues empezamos siempre por hablar del plazo, y cuando hablamos del plazo pues lo que decimos es que el mercado monetario empieza en el día y se va hacia aproximadamente los 12-18 meses. La frontera entre mercado monetario y mercado de capitales no es una frontera perfectamente definida, pero podríamos ubicarla en torno a los 12-18 meses. Incluso hay normas en España, pues como podría ser el caso de los antiguos fondos monetarios, los FIAMs, donde no se podía invertir a más de 18 meses y por lo tanto ese era un caso concreto de inversión con duración máxima de 18 meses que te marcaba la frontera donde se acababan los mercados monetarios. Por otra parte, es importante destacar que el corto plazo
se concentra fundamentalmente en el día a día y que la mayoría de las operaciones que se cruzan, aproximadamente el 95%, no supera el plazo semanal. Y de ese 95, pues a lo mejor el 90% son operaciones que se hacen en el día a día y que por lo tanto al día siguiente deben de renovarse. Son operaciones que por lo tanto tienen elevada liquidez y la tienen por el hecho de que son operaciones que se renuevan constantemente y que si yo hoy he necesitado dinero y me lo han dejado, mañana lo tengo que devolver, pues mañana lo vuelvo a necesitar y por lo tanto vuelvo a acudir a ese mercado. Cuando hablamos de liquidez, nosotros lo que intentamos es describir un concepto que contempla la facilidad para entrar o salir de un mercado, es decir, para comprar o para vender, lo más rápidamente posible, por el máximo volumen posible y con la mínima perturbación de precios posible. Eso sería el concepto de liquidez. Por otra parte, aquí aparece un aspecto que hace referencia al riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, yo distinguiría entre emisor y precio. Y al hablar de emisor, pues ¿qué nos encontramos? Bien, nos encontramos que como las operaciones que se hacen en este tipo de mercados son a corto plazo, la preocupación por una insolvencia sobrevenida es mucho menor que si habláramos de una operación a X años, a muy largo plazo. Por lo tanto, en este sentido, pues cuando inviertes en mercados monetarios tienes una mayor tranquilidad porque confías en que aspectos negativos que pudieran perjudicar a algún emisor, pues crees que de manera inmediata no se van a producir y que por lo tanto pues eso te genera menos riesgo de insolvencia y por lo tanto piensas que vas a recuperar no solo el dinero que has invertido, sino también los intereses. Por otra parte, hay un aspecto que es este que hay aquí, que hay que destacarlo y destacarlo mucho. Es el que hace referencia al precio. Siempre que nosotros asistimos a una clase de mercados monetarios o de renta fija, aparece un concepto muy, pero que muy repetitivo, machaconamente repetitivo, que es el que hace referencia a TIR para arriba, precios para abajo. Y TIR para abajo, precios para arriba. Esto que acabo de mostrar aquí me enlaza con la parte inicial de mi exposición, donde hacía referencia a que la renta fija no es fija, y al hecho de que si los tipos de interés suben, los precios de los activos monetarios o de los activos de renta fija descienden, mientras que si los tipos de interés descienden, los precios aumentan. Y en esta situación lleva a que los precios sean inestables, y por lo tanto eso es un factor de incerteza, que puede ser un factor de peligro y por lo tanto un inconveniente, pero también puede ser un factor positivo y por lo tanto un aliciente. En este sentido, esto nos lleva a decir que si yo apostara por una bajada de los tipos de interés, esto me podría llevar a comprar productos con la intención de generar una cierta plusvalía por el aumento de los precios. Mientras que si intuyo que los tipos de interés pudieran subir, esto seguramente me haría pensar en no entrar en productos de renta fija o incluso si estoy en ellos, pues salirme. Pero aquí hay una cosa que complementa esto que estoy aquí mencionando y es la que hace referencia al tiempo. Y lo que podríamos decir es que si bien es cierto que esto se da en todos los productos en el corto, medio y largo plazo, la intensidad del cambio es mucho mayor en los productos de medio y largo plazo. Y por lo tanto, los activos monetarios que son a 6 meses, 12 meses, 18 meses, tienen poca fluctuación en precio, luego tienen poco riesgo. Mientras que los activos de 3, 5, 10, 20 o 30 años tendrán mucha fluctuación y en consecuencia también tendrán mucho riesgo y mucho aliciente. Por lo tanto, un poco el resumen sería que los activos monetarios pues son productos que con carácter general, pues o bien por el tipo de emisor o bien por el plazo, tienden a plantear riesgos reducidos, tanto por lo que hace referencia a la solvencia como por lo que hace referencia a la fluctuación de precios.
Otra característica más de los activos monetarios es que se suelen emitir al descuento. Y emitir al descuento quiere decir que la mayor parte de ellos no te entregan intereses de manera periódica. No cobras cupones ni cobras rendimientos a lo largo de la vida del producto, sino que lo sueles hacer en el vencimiento. A modo de ejemplo, una letra del Tesoro, que es probablemente el activo monetario más conocido en España y cuya primera emisión se hizo en el año 87, pues es un activo que tiene un valor nominal de 1.000 euros. Pues bien, una letra del Tesoro a un año, en estos momentos, se podría comprar por un precio de aproximadamente pues 955 euros. Esto quiere decir que el producto se emite al descuento en el sentido de que no pagas los 1.000 euros, sino que pagas 955 y un año después, cuando el producto vence, recibes el valor nominal, que son los 1.000 euros. Y a lo largo del año no recibes nada, y por eso también a este tipo de productos, además de llamarle emitidos al descuento, se les denomina productos de cupón cero. ¿Más características? Bien, la rentabilidad prefijada. Cuando hablamos de rentabilidad prefijada, pues acabamos de mostrar un ejemplo con las letras. Has comprado una letra, la mantienes todo el año en tu cartera y sabes que si al adquirirla pagaste un precio y en el vencimiento percibes el nominal, eso te genera una rentabilidad prevista, prefijada, pues por ejemplo del 4,5, y no está sometida a ningún tipo de variación ni de riesgo. Ahora bien, si esa letra pues te deshicieras de ella en algún momento intermedio, no llegaras al vencimiento y te salieras a los 3 meses, 6 o 9 meses porque necesitas liquidez, pues en ese caso sí que nos podríamos encontrar con fluctuaciones de precio que podrían mejorar o empeorar la rentabilidad prevista. Hay también algún caso excepcional que luego comentaré de algún producto, como son los llamados FRN. FRN son las siglas que se corresponden con Floating Rate Note, o lo que es lo mismo, una nota o un bono a tipo flotante, a tipo variable. Pues los FRNs son productos donde la rentabilidad no está prefijada y se va calculando a medida que va pasando el tiempo y que vamos cobrando diferentes cupones. Es decir, el FRN es un caso excepcional, una excepción que confirma la regla de este paquete de características de los activos monetarios. Y por último, para acabar con estas características, pues mencionar que a pesar de lo que he mencionado antes, de que en los mercados monetarios estamos presentes prácticamente pues todos los agentes operativos de una economía, pues es un mercado muy controlado desde el punto de vista de volumen de negocio por los mayoristas, es decir, por los principales bancos, cajas de ahorros, compañías de seguros, fondos de inversión, fondos de pensiones, que son los que realmente pues llevan a cabo la operativa pues con mayor volumen de negocio. A modo de ejemplo, pues el mercado interbancario europeo, lo que conocemos como el Euribor, concretamente el Euribor sería exclusivamente para la zona euro, podría estar manejando entre 240.000 y 300.000 millones de euros diarios. Y si habláramos de un mercado como el mercado de repos sobre deuda pública en España, pues es un mercado que puede mover al día pues del orden de 25 o 30.000 millones de euros de volumen, tanto en deuda pública como en activos de renta fija. Que consumamos, que paguemos impuestos y que en definitiva pues eso haga que la economía pues crezca. Por otra parte, si eso genera un inconveniente como es la inflación, pues ya se tomarán medidas para corregirlo. Pues bien, ese es el planteamiento americano, el planteamiento de la Reserva Federal. Actuar un poco sobre la marcha, mientras que el planteamiento del Banco Central Europeo, pues una entidad que por cierto arranca en el año 99, por lo tanto es una entidad relativamente nueva, pero aunque el Banco Central Europeo pues esté al hablar de mercados monetarios, convendría establecer cuáles son las funciones, y aquí hay un aspecto que es fundamental, y es el papel que juegan los bancos centrales. Y la importancia que tienen es que con sus decisiones, pues lo que hacen es intentar luchar contra la evolución de la inflación,
En definitiva, lo que intentan es conseguir la finalidad básica, que es el control de los precios, la estabilidad de los precios. Y de pasada, pues el crecimiento económico. Lo cierto es que en el caso americano, la Reserva Federal seguramente es menos dogmática, es más ejecutiva y en ocasiones pues es también menos académica y considera que lo más importante es el crecimiento económico, la riqueza, que digamos que las personas que integramos una economía pues dispongamos de una cierta renta disponible, que control del crecimiento de los precios y en algunos casos pues también que se produzca un crecimiento ordenado de la economía. La función fundamental de un banco central, algo que aparece en sus estatutos, es el control de la inflación. Insisto en que hay algunos bancos centrales que además de tenerlo como objetivo, lo tienen como objetivo obsesivo. Por ejemplo, el Banco Central Europeo recalca claramente en sus estatutos, estamos hablando prácticamente pues, de 10 años, hay que considerar que gran parte de sus decisiones y de sus actuaciones están fundamentadas en políticas continuistas de lo que pudo ser en su día el Bundesbank. Por lo tanto, de esto pues ya hablaremos con algo más de detalle, pero el mensaje es este: como función primordial de los mercados monetarios, canalizar la actuación de los bancos centrales y controlar la inflación. Al mismo tiempo,